Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... Por poco más de una hora estuvo al interior del Centro de Privación Provisional de la Libertad del Inca en calidad de perito. La mañana de este domingo, el médico legista Luis Huayco, quien fue designado para realizar una valoración del estado de salud del procesado Daniel Salcedo dentro del caso que investiga el delito de peculado. La pericia se dio una vez el abogado de Salcedo, Luigi García, solicitó una valoración médica inmediata debido a que su cliente mantendría un delicado estado de salud. Aparentemente, la complicación de salud que mantendría Salcedo estaría ubicada en el injerto de piel que posee el procesado en su pantorrilla izquierda, el cual fue producto del accidente en la avioneta que se estrelló en territorio peruano cuando él trataba de salir de Ecuador, en donde era buscado por las autoridades policiales y de justicia. Según Fabián Aguirre, director del Centro de Atención del Inca, Salcedo está en una celda que fue adecuada para aislarlo y evitar así el contagio masivo en caso de que esté con COVID-19. 7:43. Ustedes han escuchado la introducción. Vamos a continuación a presentar a Luigi García Cano, abogado defensor del señor Daniel Salcedo. Abogado Cano, buenos días, bienvenido. Le saluda Licenia Espinel, me acompaña Alexis Moncayo. ¿Cuál es el estado de salud de su defendido? ¿Cómo está el proceso judicial? ¿Va usted a insistir en que se lo traslade a otro centro penitenciario? ¿Cómo va su seguridad? En fin, tenemos varias interrogantes que hacerle. Bienvenido nuevamente a Punto Noticias en su primera emisión. Bienvenido. Buenos días, Licenia, y buenos días, Alexis, y buenos días a toda la ciudadanía, los radioescuchas que nos observan a través de redes sociales. Efectivamente, la semana anterior, la defensa técnica de Daniel Salcedo solicitó al juez Reinaldo Ceballos que se le practique una nueva valoración médica para determinar una pequeña complicación que tiene en su pierna en torno a un desprendimiento de tejido por la cirugía plástica que fue sometido. Pero independientemente de aquello, hoy por hoy no nos preocupa tanto el estado de salud de Daniel porque los médicos pueden tomar los correctivos necesarios al interior del centro, pero más nos preocupa la integridad física de Daniel. Por lo mediático del caso, por lo político del caso, es evidente que existe alguien con mucho poder que de una u otra forma podría atentar en contra de la vida de Daniel Salcedo. Lo que sucedió este fin de semana con el ciudadano israelí Shai Dahan, ¿a usted le hace creer que también la vida de Daniel Salcedo, su defendido, corre peligro, doctor García? Muchísimo más probabilidades existen de que se atente contra la vida de Daniel Salcedo porque los medios ciertos medios y redes sociales fabularon la imagen de Daniel Salcedo y de esta forma hay muchos intereses atrás de que Daniel Salcedo no se convierta o no se transforme en un delator, que es la aspiración de la Fiscalía General del Estado, pero vuelvo y repito, hay muchísimo riesgo de que Daniel Salcedo corra la misma suerte en torno al presente caso. ¿A quién le interesa? Exactamente, ¿quién estaría atrás de atentar contra la seguridad del señor Salcedo? Miren, la defensa técnica siempre lo ha dicho. Pese a que es obligación de la Fiscalía investigar los hechos con objetividad, la defensa técnica siempre ha dicho que los hospitales no se reparten solos, que de una u otra forma Daniel Salcedo no puede ser, en este caso juez y parte, Daniel Salcedo no puede ser el funcionario público que repartió los hospitales, el funcionario público que adjudicó los contratos, el empresario que contrató con el Estado, no puede ser funcionario del CERCOP. Y lamentablemente la Fiscalía ha actuado sin falta de objetividad. Únicamente se fabuló la imagen de Daniel Salcedo. Pero hoy por hoy, por la presión de la defensa técnica, ya la Fiscalía comienza a vincular a las personas que realmente deben de responder por estos tipos penales. Desde el inicio, desde que asumí la defensa técnica, he manifestado que tenía que vincularse a la señora Sandra Ortega Romo, a la representante legal de Silverty, que fue la empresa que firmó el contrato de los 4.000 fundas para embalar cadáveres de adultos. Y la Fiscalía ha esperado casi 90 días sin nombrar a dicha ciudadana y hoy por hoy ya solicitó al juez competente audiencia, día y hora para vinculación
y el juez le señaló para el lunes 17 de agosto la vinculación de la señora Sandra Ortega Romo, que es la representante legal de Silverty. Daniel Salcedo tiene 11 empresas y solo una ha contratado con el Estado, pero ninguno de esos contratos se refiere a la venta de insumos médicos. Son contratos de comunicaciones y de publicidad que ha suscrito con la Gobernación del Guayas, con la propia Contraloría del Estado, con el MIES y con otros organismos del Estado, pero no ha vendido insumos médicos. De tal forma que la defensa siempre ha referido que se fabuló la imagen y se intentó buscar un chivo expiatorio. Además de esta vinculación, doctor García, ¿quién más cree que debe ser vinculado? ¿Quién más es el pez gordo que no ha sido tomado en cuenta en este proceso? Mire, es obligación de la Fiscalía investigar, pero ya hay algunos actores políticos que han mencionado cómo se repartieron los hospitales y allá debe apuntar la Fiscalía. De tal forma que no existe un solo funcionario del CERCOP que se encuentre procesado dentro de la presente causa. De tal forma que el funcionario del CERCOP debió observar que existía un sobreprecio del 1000%, porque ellos tienen equipos técnicos para determinar los montos reales en materia de los contratos. Y bueno, si no podían ellos por lo menos no adjudicar, estaban en la obligación moral de presentar una denuncia o hacerle conocer a la autoridad competente. Pero desde el 2017 hasta el 2020, efectivamente existió una red de corrupción al interior de los hospitales, porque este no es un problema del periodo de emergencia sanitaria o de estado de excepción. Estas irregularidades se vienen dando desde que el gobierno de Lenín Moreno se inició. Usted dice los reparten solos, ahí hay que establecer responsabilidades y obviamente las responsabilidades en este caso son políticas, pero no vemos de parte de la Asamblea, doctor Luis Di García, y usted en su condición de legislador alterno, ratos son demasiado escandalosos, tienen mucho medio, se convierten en shows, usan también como plataformas preelectorales los famosos casos de fiscalización, pero no vemos en la Asamblea a nadie interesado en transparentar de verdad el tema del reparto de los hospitales, porque me parece que le tienen muchísimo miedo a la persona que estaría detrás de este tema. Miren, el tema de la Asamblea, más allá de que tengan temor de investigar o de fiscalizar los actos de corrupción, el tema de la Asamblea es complicado porque son los propios asambleístas quienes están inmersos en actos de corrupción. Lo más denigrante que puede existir es que existan asambleístas que de una u otra forma obtuvieron carnet de discapacidades para importar vehículos, para no pagar en los pasajes en avión o los pasajes de medios de transporte con los precios reales, sino con ciertos descuentos. Y lo que es peor, que hayan participado en los temas de reparto de los hospitales. Y esto es evidente cuando salen los audios entre Daniel Mendoza y Eliseo Azuero. Y ahí hay algunos asambleístas que recibieron $90,000. Y yo soy transparente en eso. Inclusive, la propia titular del despacho de la curul de Fuerza Ecuador, en este caso la señora María Mercedes Cuesta, también está involucrada en estos actos de corrupción y en alguno de los audios se menciona que recibió $90,000. De tal forma que la Asamblea ha caído en una inacción propia de los actos de corrupción al interior de la misma Asamblea. Habría que pedirle explicaciones a los asambleístas para que procedan a depurar la Asamblea Nacional en los pocos 10 meses que faltan para que se termine este periodo legislativo. Doctor García, cooperación eficaz al señor Salcedo, ¿por qué no aceptar esta cooperación eficaz? Él tiene muchísima información que pueda colaborar para esclarecer quiénes son los verdaderos autores intelectuales de esta red de corrupción. Licenia, dijimos desde el principio y le dijimos a la Fiscalía General del Estado y a los ciudadanos que Daniel Salcedo iba a colaborar.
y colaborar significa aportar elementos que de una u otra forma la Fiscalía pueda utilizarlos para descubrir la red de corrupción al interior de los hospitales. Pero no hemos dicho cooperar, porque la cooperación eficaz lleva implícita la aceptación del hecho fáctico para buscar una rebaja de pena hasta en un 90%. De tal forma que la posición de Daniel Salcedo no es aceptar los hechos fácticos de los 4 tipos penales, porque tenemos una verdadera persecución jurídica en torno a que se nos han iniciado 4 delitos. Es un plexo de delitos en contra de Daniel Salcedo, tratando de presionarlo para que acceda a una cooperación eficaz. Pero vuelvo y repito, eso lleva implícito aceptar el hecho fáctico. Pero Daniel Salcedo se defiende desde el estatus de inocencia, porque Daniel Salcedo no firmó el contrato de los 4.000 fundas para embalar cadáveres. Hoy ya sabemos quién lo firmó. Gracias a Dios ya está brillando un poco la luz en lo que respecta al tema de peculado. De ahí ¿Esta que señora Sandra Ortega Romo, doctor, tiene algún tipo de parentesco con la ministra de Gobierno? la asambleísta Cristina Reyes afirmó que tenía algún parentesco. Y otros asambleístas también lo han dicho. Pero la Fiscalía no investiga. Es obligación de la Fiscalía, de acuerdo al artículo 5, numeral 21, actuar con absoluta objetividad, extendiendo la investigación a las circunstancias de cargo y también las de descargo en favor del procesado. Es la Fiscalía quien tiene que de una u otra forma investigar y oficiar al registro civil para determinar si efectivamente existe un parentesco. De tal forma que nosotros lo único que le pedimos a la Fiscalía es objetividad. Hoy por hoy, el caso Salcedo, gracias a la defensa técnica, hemos logrado distraerlo de las redes sociales para llevarlo al campo eminentemente jurídico y procesal penal, es decir, a la Fiscalía, a las Cortes, a los tribunales, para que la Fiscalía actúe con libertad, tratando en lo posible que estos temas no se debatan al interior de las redes sociales donde sentencian inocentes y liberan delincuentes. Hoy Pero por esa hoy, es la realidad que hemos vivido los últimos años, a través, y no solo de las redes sociales, sino de los grandes titulares de los medios. Es ahí donde se denuncia, donde se juzga, donde se culpa a cualquier persona que esté en la vereda contraria. Y yo le quisiera preguntar, ¿cuál es la relación que existe entre Daniel Salcedo y la familia Bucaram? lo ha dicho el señor Daniel Salcedo en las 3 versiones que ha rendido libre y voluntariamente. Cuando se le pregunta del señor Abdalá Bucaram Puley, él manifiesta que efectivamente lo conoció en el 2017, en la segunda vuelta, cuando era candidato presidencial, y que le apoyó de una u otra forma con logística para los eventos que realizaba el referido candidato, y que tiene una amistad personal con Abdalá Bucaram Puley y su esposa, la señora Gabriela Pazmiño. Eso es lo que ha referido, pero con Abdalá Bucaram Puley no mantiene ninguna relación contractual ni comercial de ninguna índole. Eso es lo que ha manifestado. El resto de hermanos Bucaram Puley. Y con Jacobo Bucaram, por ejemplo, que está ahora en este escándalo. Y lo ha corroborado el propio Abdalá Bucaram Puley. Con Michelle Bucaram Puley constituyó una compañía denominada Sabupi S.A. Esta compañía se la constituyó para montar un negocio, un emprendimiento de un restaurante que tentativamente duró cerca de 6 meses y luego dejó de tener actividad por la situación del país, se vio obligado a cerrar sus puertas. Es decir, no se obtuvo beneficio económico alguno. Esto en torno a Michelle Bucaram Puley. Sin embargo, Bucaram, doctor García. Sin embargo, dejo en claro que la Fiscalía sigue actuando y generando que exista justicia selectiva, porque en el juicio de asociación ilícita vinculan a Michelle Bucaram Puley, vinculan a Daniel Salcedo Bonilla y no vinculan al señor Emilio Pinargote. Eso se llama justicia selectiva y eso es lo que le exigimos a la Fiscalía, que actúe con objetividad. En torno al señor Jacobo Bucaram Puley, asimismo, solo se conocen de vista
es menos el grado de amistad que con Abdalá Bucaram Puley, pero efectivamente mantienen una relación de amistad. Una de las cosas que llamó mucho la atención fue que se decía, según los reportes médicos, que su defendido había perdido la memoria y que solo recordaba hasta 2016. ¿Ya recuperó la memoria o sigue todavía teniendo ese inconveniente? Esas son las cosas que de una u otra forma redes sociales y varios medios tergiversan las expresiones que vierten los actores políticos o legales. Yo manifesté en base a un informe médico, porque son los médicos los que manifestaron que Daniel Salcedo tenía periodos de lucidez y confusión. Eso es propio de un accidente de aviación por el impacto que ocasiona la caída de la avioneta, y que esos episodios se referían al 2016, pero eso está en los informes médicos. Eso era momentáneo, eso era pasajero, nunca perdió la memoria. Eso ya me he cansado de explicarlo. Pero bueno, son las redes sociales quienes de una u otra forma desinforman, y hoy por hoy nosotros estamos tratando de distraer los temas legales de las redes sociales y acudir a todos los medios de comunicación, como ustedes, que nos invitan para nosotros dar nuestro punto de vista desde el plano netamente o eminentemente legal, para informar a la ciudadanía con veracidad de lo que ocurre al interior de los procesos penales. Doctor García, usted asegura que no existe para responsabilizar a su cliente de todos los supuestos delitos de los que se le imputa. Usted ha conversado obviamente con su cliente si él es inocente de todos estos delitos que ahora por los que está siendo investigado. ¿Por qué trató de irse a Perú? Mire, cuando a una persona le dictan una orden de detención o una prisión preventiva que es de última ratio y que considera que esa medida cautelar es excesiva, es desproporcionada, o es ilegal, o es inconstitucional, en un país donde no existen garantías constitucionales porque existe una verdadera cacería de brujas, cuando existe un escándalo de esta naturaleza, lo mínimo que puede hacer una persona es defenderse en libertad y ponerse a buen recaudo. ¿Para qué? Para defenderse en libertad o para pedir un asilo en algún país vecino. De tal forma que no es delito tratar de salir del país y ponerse a buen recaudo, como la Fiscalía lo trata de configurar. Imagínense, la Fiscalía iniciarle un proceso a Daniel Salcedo por fraude procesal porque trató de salir del país. Deberían de iniciar procesos penales en contra de todas las personas que de una u otra forma están defendiéndose en libertad en otros países o al interior del país. Eso es un estado de necesidad porque está ejerciendo la defensa de su libertad individual, porque después de la vida, el bien preciado de todo ser humano es la libertad individual. Eso no constituye delito. Cualquier persona lo haría cuando esa medida es desproporcional o cuando efectivamente prefiere defenderse en libertad en un estado que no existen garantías. ¿Cómo hace una persona de años para amasar esa fortuna, doctor? La fortuna de Daniel Salcedo. A ver, primero que no existe una fortuna. Si usted me dice que tiene un departamento en los Estados Unidos que cuesta $600,000, le informo que ese departamento Daniel Salcedo lo compró con $100,000 y Estados Unidos le dio un préstamo a 30 años para que pague ese departamento. Porque en Estados Unidos las instituciones financieras sí dan créditos y son flexibles en torno al plazo de los pagos. En el Ecuador, Daniel Salcedo tiene un departamento y una casa en un sector denominado La Joya, que no es un sector residencial, pero no es un hombre acaudalado definitivamente. Tiene 11 empresas, esas empresas solo 4 funcionan y pueden generar recursos económicos. La principal empresa es HDC Producciones, pero no es tampoco que tiene muchos bienes en el Ecuador. Daniel Salcedo viene trabajando desde que tiene 12 años de edad y por suerte ha tenido la habilidad de llegar a contratar con el sector público, y eso lo hemos nosotros evidenciado y manifestado a la Fiscalía General del Estado, cuáles son las compañías y cuáles son los contratos. Vuelvo y repito, no desde los 12 años, pues, doctor. Porque eso dijo también Juan Sebastián Roldán, dijo, hace 20 años viene Daniel Salcedo
contratando con el Estado como para tratar de este gobierno deshacerse de las responsabilidades, pero no es que viene contratando con el Estado desde que tenía 12 años de edad el señor Salcedo. No, 18 años he dicho. 18 no, años. Pero Juan Sebastián Roldán, digo, el secretario del presidente Moreno. Pero lo que diga Juan Sebastián que responda a él, porque eso es una barbaridad, decir que una persona menor de edad pueda contratar con el Estado. Es imposible. De tal forma que ha contratado con el MIES, con Inmobiliar, con Gobernación y la propia Contraloría General del Estado. Y no son contratos de insumos médicos. Hoy por hoy comienza a brillar un poco el sol porque ya estamos identificando quiénes firmaron los contratos. Y ojo, no es únicamente en la ciudad de Guayaquil. Son contratos que se han firmado en todo el país por parte de la compañía Silverti S.A. Doctor García, en medio de este proceso judicial, también saltó a la luz un escándalo relacionado con la utilización de un carnet de discapacidad por parte del señor Salcedo. Si es un empresario exitoso, si es un empresario que ha trabajado desde los 18 años, ¿qué necesidad tenía de utilizar un carnet de discapacidad? Bueno, si el carnet de discapacidad ha sido otorgado en forma ilegítima, que responda por ese tipo penal. Pero a eso yo me refiero. ¿Usted cree que la Fiscalía le ha iniciado algún proceso a Daniel Salcedo por falsedad ideológica? Porque muchos juristas confunden, creen que aquí hubo falsificación de documentos. No hay, porque el documento es original, no solo de Daniel, sino de todos los jueces, de todos los fiscales, de todos los asambleístas que tienen carnet de discapacidad. Tampoco hay falsificación de documentos, ni uso doloso de documentos falsos, porque no son falsos. Lo que existe es falsedad ideológica. Pero bueno, ¿usted cree que la Fiscalía le ha iniciado un proceso a Daniel Salcedo por el carnet de discapacidad? No, la Fiscalía apunta a otros tipos penales que no los va a poder demostrar en la etapa de juicio, en el momento procesal oportuno, cuando ya las redes sociales dejen de sentenciar. Pero quizás ahí para complementar la pregunta que le planteaba Licenia, doctor, ¿Daniel Salcedo tiene o no tiene algún grado o tipo de discapacidad? Mire, yo soy un abogado y soy técnico y soy leal con mi cliente. También le pregunté a Daniel Salcedo si el carnet de discapacidad ha sido otorgado en forma ilegítima o no, y me dijo, no, sí tengo discapacidad. Bueno, le digo, entonces, si tienes discapacidad, le voy a pedir a la Fiscalía que realice la valoración médica para demostrar que sí tienes la discapacidad, pero le tengo que pedir cuando se inicie una investigación por ese tipo penal. No puedo pedirle en peculado que le hagan una pericia para ver si tiene alguna discapacidad física. Entonces, vuelvo y repito, ¿dónde está el papel de la Fiscalía? No investiga estos hechos, investiga lo que le conviene. Doctor García, usted va a insistir, permítame, Alexis, por favor, mi última interrogante para el doctor. Usted decía que en la cárcel del Inca, donde se encuentra actualmente el señor Salcedo, corre su vida a peligro. Usted hace algunos días solicitó su traslado a otro centro de detención, que en este caso sería la cárcel 4. ¿Qué pasó con ese pedido? ¿Usted va a insistir en eso? Insistimos, hoy día tengo elaborado una petición debidamente motivada con los elementos para demostrar que efectivamente Daniel Salcedo corre peligro su vida y en torno a que falleció otro ciudadano israelita en este fin de semana y que es necesario trasladarlo a la cárcel 4 conforme se ordenó en la audiencia de formulación de cargos. Yo quisiera ya también, para ir cerrando, doctor, preguntarle, quizás porque esa es la pregunta que nos planteamos la mayoría de ecuatorianos además, y cada uno desde su sesgo puede proponer una respuesta. 3 años nos han dicho que la culpa de todo es de Correa en este país, pero resulta que cuando hablamos de los hospitales nadie encuentra culpables. Para usted, doctor, usted en su calidad también de legislador alterno, de fiscalizador, ¿quién es el responsable del reparto de los hospitales en el Ecuador? Los funcionarios del más alto nivel del gobierno, y que investigue la Fiscalía, porque alguien tiene que haber repartido los hospitales. Los hospitales no se repartieron solos. Te agradezco muchísimo. Moreno, la ministra Romo, Roldán, ¿quién? Usted lo ha dicho, usted lo ha dicho. Yo simple y llanamente le he exigido a la Fiscalía que investigue con objetividad y no quiero hacer comentarios que no me constan, pero es obligación de la Fiscalía investigar. Yo le agradezco a Alexis por la entrevista y Licenia,
y siempre estaré presto a conversar sobre estos temas que de una u otra forma van a ilustrar a la ciudadanía en torno a este caso. Gracias, doctor García. Ok, gracias. Punto Noticias, audaz, versátil, frontal, comprometido con usted.